Diputada. Con su venia, señora presidenta. Con el permiso de nuestras ancestras y ancestros, diputadas y diputados, hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos, pueblo de México, Dima Kalahana, Dima Kalahaza Rona, Eni Chenako, Lehni Kaneha Main Dihelingana, y Juani Dimana, y Lahni diputada que Morena y Monata que Kalahaza Hui, Niohu, que reforma constitucional, y Monata que Kalahaza Hui, que Kalahaza Gonan, y Juani Dimasa Yu, Andrés Manuel López Obrador, y Dima yo, Claudia Sheinbaum. La historia me brinda el alto honor de ser hoy la voz de nuestros pueblos y en esta alta tribuna pública dirigir mi palabra y pensamiento a esta soberanía, a nombre de los pueblos indígenas y afromexicanos, que como lo ha dicho nuestro presidente, son la verdad más íntima de la patria y que hacen de México un gran país pluricultural y multiétnico. Hoy es un día histórico que quedará grabado en nuestras mentes y corazones, como el momento en que después de más de 5 siglos de invasión, despojo, exclusión, racismo y discriminación, por fin se van a reconocer nuestros derechos inalienables en la Constitución, reafirmando que la grandeza de México está en la gran diversidad de pueblos y culturas que lo conforman. Por eso, hoy, en esta solemne ocasión, hago mías las palabras expresadas en la Asamblea Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que hoy nos acompañan allá, celebrada el 8 y 9 de agosto del presente año, en la que se afirmó: nuestras mentes y corazones no olvidan que hemos vivido más de 5 siglos de exterminio, negación, discriminación y racismo. Durante la colonia se nos trató como simples objetos bajo el argumento de que éramos seres sin alma, justificando los despojos, la esclavitud y los asesinatos. En el México independiente, bajo distintos argumentos, se nos siguió tratando como objetos o cuando mucho como sujetos de interés público, casi como menores de edad a los que hay que tutelar, negándonos capacidad de discernimiento y de decisión. Mucho se ha hablado de la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas, pero poco se ha hecho para hacernos justicia. En el año 2001, después de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, se reformó el artículo 2 de la Constitución para reconocer algunos derechos colectivos de nuestros pueblos, como la libre determinación y autonomía. Sin embargo, no se establecieron las normas y mecanismos para ejercerlos en el terreno de los hechos, en particular porque fue negado el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Con sinceridad y alegría y con la frente en alto, hoy puedo decirles, hermanas y hermanos, que con esta reforma estamos ante la gran oportunidad de transformar en forma real y verdadera nuestra existencia milenaria en el Estado mexicano, haciendo realidad el principio afirmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la paz es producto de la justicia. Y hoy tenemos en nuestras manos una reforma que representa un acto de elemental justicia para los pueblos indígenas y afromexicanos, reparando la más añeja y profunda de las muchas injusticias que nuestro país enfrenta, la herida original que hemos sufrido todos los mexicanos. Como mujer indígena celebro este momento de la historia nacional. Estoy convencida de que nos sentiremos orgullosos por el resto de nuestros días y de que nuestros descendientes recordarán este momento al que hemos llegado pacíficamente y con la razón de nuestro lado, sin necesidad de una revuelta, sin derramamiento de sangre, sin ningún tipo de confrontación y violencia. Nuestras únicas
armas han sido la palabra y el diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos, sobre todo la transformación de las conciencias y el amplio respaldo de la voluntad del pueblo. No es falsa retórica calificar este momento como histórico y estelar para nuestros pueblos y para el conjunto de la nación, porque el dictamen que estamos llamados a aprobar este día pone un nuevo cimiento normativo en el artículo 2 de la Constitución, ya que eleva a rango constitucional un conjunto de principios y derechos colectivos, en especial el derecho de la libre determinación, que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía, sentando las bases para una nueva relación respetuosa y horizontal entre pueblos y las diversas instancias del Estado mexicano, un nuevo trato de gobierno a gobierno en pie de igualdad y en un espíritu de coordinación. Es importante precisar que la iniciativa de reforma indígena y afromexicana presentada por el presidente de la República el pasado 5 de febrero es el resultado de un inédito y amplio proceso de diálogo y consulta, escúchenlo bien, un resultado de un proceso inédito de diálogo y consulta en el que participamos con gran entusiasmo y esperanza. Ha sido un proceso de construcción de acuerdos y consensos como nunca se había hecho en la historia de este país, en el que se realizaron 54 foros regionales, un foro nacional en el 2019, así como 62 asambleas regionales de seguimiento en el 2021, en los que participaron más de 40,000 personas, 21,300 de ellas en su carácter de autoridades y representantes legítimas de nuestros pueblos y comunidades. No más leyes elaboradas desde el escritorio como pasaba antes, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo. Así, en Morena cumplimos con la ley y también ponemos en práctica el principio juarista de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso expreso mi mayor reconocimiento y gratitud a un gran hombre, nuestro presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su firme voluntad y determinación indeclinable de presentar esta iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión. Con este acto, el presidente cumplió con su palabra empeñada el 28 de septiembre de 2021 en el territorio yaqui y reafirmó su compromiso con nosotros los pueblos al poner en práctica el principio humanista por el bien de todos, primero los pobres, de manera especial los pueblos indígenas y afromexicanos. Asimismo, doy mi más profundo agradecimiento a una gran mujer, nuestra primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por todo su compromiso a favor de la dignidad y el bienestar de nuestros pueblos, en particular por haber abrazado y hecho suya esta trascendental iniciativa e impulsar su aprobación en este mes de septiembre como una de las prioridades de este segundo piso de la transformación nacional. El pasado 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, a quien le agradezco y reconozco su apoyo, aprobó por unanimidad de votos el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución y en el que se reafirmó la importancia de sentar las bases para transformar las estructuras jurídicas y políticas del Estado mexicano y reconocer la grandeza cultural e histórica de los pueblos que lo conforman, para dejar atrás y para siempre la falsa idea de un Estado monocultural. El corazón de esta reforma es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se reconoce así su capacidad para tomar sus propias decisiones de manera colectiva sobre su destino, administrar los recursos públicos, ejecutar sus obras comunitarias y participar en la vida pública como entes colectivos
en ejercicio de su libre determinación y autonomía, con pleno derecho a sus culturas, con pleno respeto a sus formas de gobierno y sistemas normativos, que detonará un cambio profundo, pues ahora serán los pueblos quienes tendrán en sus manos las riendas de sus vidas y sus destinos. Se eleva a rango constitucional el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos significativos en la vida y en el entorno de los pueblos, así como la capacidad de interponer medios de impugnación por violación a este derecho. Así ponemos fin al saqueo y a la explotación de nuestros recursos. Se acabaron los ultrajes a nuestra madre tierra. Le decimos adiós a cualquier megaproyecto sin la consulta y consentimiento libre, previo e informado a nuestros pueblos. Nunca más una decisión por encima de la voluntad de los pueblos. Pueblo informado jamás será engañado. Con este dictamen también se establece el derecho de nuestros pueblos a acceder, administrar y ejercer recursos públicos de manera directa, sin ningún tipo de intermediación y tutelaje. Nunca más un Estado que nos mire como menores de edad, pues hasta ahora hemos demostrado que podemos cuidar y ejercer de manera honesta y responsable los recursos públicos, tal como ha ocurrido con la construcción de los caminos artesanales que han hecho las comunidades indígenas en Oaxaca, en la montaña de Guerrero, en el Gran Nayar y en otras regiones indígenas del país. Hermanas y hermanos, nunca olvidemos que durante siglos a los indígenas se nos impuso lo que debíamos hacer, en qué debíamos creer, qué lengua debíamos hablar, a qué amo debíamos servir. Esto se acaba por completo ahora y para siempre. Por eso cobra importancia el hecho de que con esta reforma podemos decidir libremente, sin miedo al racismo y a la persecución, cómo queremos vivir, cómo conservar nuestros territorios, cómo elegir a nuestras autoridades, de qué manera queremos que lleguen los servicios básicos, cómo mantener el orden y la seguridad de nuestras comunidades, cómo garantizar los derechos de nuestras mujeres indígenas y afromexicanas, cómo cuidar y proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, entre otras cuestiones, siempre en un diálogo respetuoso con el gobierno y la sociedad. También se fortalece la jurisdicción indígena y con ello se garantiza y protege el trabajo de nuestras autoridades, que de manera sabia y prudente aplican las normas que ancestralmente han guiado la rectitud, la honestidad y los valores de nuestra gente. Es decir, en nuestras comunidades la justicia del pueblo la aplica el pueblo. Vamos a reconocer el patrimonio cultural, material e inmaterial y todos los elementos que componen nuestras culturas e identidades ancestrales. Se va a respetar nuestra propiedad intelectual colectiva. Vamos a sentar las bases normativas para sancionar el plagio y el uso indebido de nuestros diseños, conocimientos y saberes. No más personas sin escrúpulos lucrando con conocimientos forjados en nuestras tierras a través de siglos, mientras nuestras artesanas y artesanos siguen explotados y en la miseria. De la misma manera, se garantiza nuestro inalienable derecho a conservar y mejorar nuestro hábitat, la bioculturalidad y la integridad de nuestras tierras, incluidos los lugares sagrados. Se reconoce nuestra lengua, la partería, la medicina tradicional y el sistema Milpa. Por otra parte, se fortalece el apartado C de nuestra Constitución al reconocer a nuestros pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, se establecen derechos específicos tales como la protección de su identidad, modos de vida, expresiones culturales, la promoción de sus conocimientos y aportes a la historia nacional. Se establece un apartado D en el que se reconocen los derechos de nosotras, las mujeres indígenas y afromexicanas, los derechos específicos de la niñez, la juventud y los migrantes.
Para este caso, la federación, las entidades federativas y los municipios adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivos estos derechos. Se trata de una reforma integral que devolverá la dignidad a la patria y pondrá la Carta Magna a la altura de las exigencias de nuestros pueblos y de la construcción de la cuarta transformación de nuestra República, así como de los importantes avances en el derecho internacional. Hermanas y hermanos diputados, hemos llegado a la cita con la historia. En este momento estamos llamados a ser actores decisivos en el proceso de transformación nacional y aportar nuestro granito de arena para devolver la dignidad a nuestros pueblos. Les hablo desde el corazón y apelo a su sensibilidad humana para que con la alta responsabilidad histórica que nos confirió el pueblo, aprobemos sin titubeos esta reforma y desde nuestras raíces más profundas y la grandeza cultural que nos distingue, frente a los pueblos del mundo, reconozcamos plenamente los derechos inalienables de los pueblos del México profundo en la Carta Magna. Es tiempo de los pueblos indígenas y afromexicanos. Es tiempo de la cuarta transformación. Nunca más un México sin sus pueblos indígenas y afromexicanos. ¡Viva la dignidad y la grandeza cultural de México! ¡Viva! ¡Viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Dimakalhana. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.